Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, estamos llegando al fin de semana y gracias a Dios que ha sido una semana hermosa, maravillosa y todavía nos falta el día de mañana en Rincón de Parangueo. Así es de que antes de comenzar el devocional, queremos animar a todos los que puedan ir a colaborar, a ayudar, a hacer el propósito para que Dios nos ayude y ponga el querer como el hacer por su buena voluntad en el corazón de cada uno de nosotros y podamos apoyar a Rafa y a Rubí ahí en esa misión tan hermosa que Dios les ha dado ahí en Rincón de Parangueo para ver a los niños celebrando con Jesús, así como fue el martes en Valle de Santiago, que fue tan hermoso ver a cada uno de ustedes trabajando, colaborando en su área respectiva, unos compartiendo la palabra, otros jugando con los niños, otros dando regalos, otros dando comida, algo. Eso es hermoso, eso es trabajar en equipo. Y este sábado tenemos la oportunidad de hacerlo de nuevo. Y nunca olvidemos que nuestra visión y propósito de la iglesia, creo en ti, pues es el propósito realmente al cual Jesús vino a la tierra. Él nos enseñó a amar a Dios y amar al prójimo, servir a Dios y servir al prójimo. Así es de que tenemos una oportunidad más este sábado a las 6 de la tarde en Rincón de Parangueo. Hagan el propósito de ir, todos somos útiles en el reino de Dios. Así es de que pues gracias de antemano a todos y al final vamos a orar por ese evento hermoso y maravilloso que sabemos que Dios se va a glorificar, porque desde el momento en que disponemos todo para el Señor, Él se glorifica. Me gusta mucho en el libro de Daniel, en el capítulo 10, cuando Daniel oró por 21 días, cuando el ángel se le presenta y dice, Daniel, desde que tú dispusiste en tu corazón, yo he venido, o sea, desde que tú comenzaste a orar, yo ya estaba listo, pues el Señor ya está listo desde que comenzamos a orar por los eventos y la prueba es de la, la gran manifestación de su gloria que fue el martes y falta el sábado. Pues muy bien, pongan mucha atención, miren, hoy vamos a pasar a un estudio concluyendo de lo que hemos estado viendo. Bueno, no concluyendo porque nunca termina la palabra, pero en, en estos estudios finales vamos a dar una instrucción práctica sobre cómo podemos apropiarnos de lo que Dios proveyó mediante la expiación, mediante el pago en la cruz del Calvario. Pero primero vamos a recapitular los dos temas principales que estudiamos en las últimas semanas. Analizamos los 9 aspectos del cambio que tuvo lugar cuando Jesús murió sobre la cruz. Número 1 era que se le castigó para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Número 2, él fue herido para que tú y yo pudiéramos ser sanados. Número 3, le hizo pecado con toda nuestra pecaminosidad a fin de que pudiéramos ser hechos justos, justificados con su justicia. Número 4, sufrió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. Número 5, fue hecho maldición para que pudiéramos recibir las bendiciones. Número 6, se conformó a toda nuestra pobreza a fin de que pudiéramos compartir su abundancia. Número 7, soportó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Número 8, Jesús tuvo que sufrir y padecer nuestro rechazo para que pudiéramos gozar de su aceptación. Número 9, a nuestro hombre viejo se le crucificó en Jesús con el objeto de que el nuevo hombre pudiera venir a nuestra vida. Esos fueron los 9 cambios que Jesús hizo en la cruz. Y les animo a que se los aprendan de memoria esos cambios, porque son las transacciones vitales de la cruz que deberían definir y dar forma a nuestras vidas. Y luego también pudimos estudiar los 5 aspectos diferentes de la liberación mediante la aplicación de la cruz en nuestras vidas. ¿Mm? Estudiamos la carta a los Gálatas y nos dimos cuenta que a través de la cruz recibimos, número 1, liberación de la presente era perversa. Número 2, liberación de la ley. Número 3, liberación del ego, del yo. Número 4, liberación de la carne. Y número 5, liberación del mundo. Tengamos siempre presente que todo esto lo hizo Dios por amor a cada uno de nosotros.
pero de muy poco nos va a ser de utilidad a menos que sepamos cómo nos lo podemos apropiar. Este es el tema que debe seguir con el objeto de equilibrar este estudio. Y por favor, déjenme agregar que si ustedes dejan que se pierda algo de todo lo que Dios proveyó para nuestro bien, no será porque sea demasiado difícil, sino porque es demasiado simple. Nada hay que sea complicado en el plan de Dios para apropiarnos de su salvación. Si tienen alguna duda, vuelvan a escuchar los estudios, los devocionales que con tanto amor y dedicación nuestra hermana Lisset los está subiendo a la página de YouTube y a las páginas de la iglesia. No tenemos pretexto para no estarnos instruyendo diariamente. Yo personalmente, yo escucho y reescucho los devocionales varias veces. Yo me retroalimento. Ahora, el libro de Josué, escuchen esto, contiene un maravilloso patrón que deberíamos seguir. A Josué se le dio la tremenda responsabilidad de llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Después de la muerte de Moisés, y sus hechos fueron difíciles de seguir. Y el Señor lo primero que le dijo a Josué fue esto. Josué 1, 2 y 3. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. A los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. La promesa de Dios aquí utiliza dos tiempos verbales distintos. El versículo 2 emplea un presente continuo con proyección al futuro, mientras que en el versículo 3 hay un tiempo futuro que se transforma en un pasado perfecto ya cumplido. Ahora, para entenderlo, ¿cómo sabemos que el Altísimo es el propietario de todo en los cielos y en la tierra? Bueno, dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando Dios da algo, eso queda establecido, sin que haya ninguna discusión. En este caso, el Señor le dijo, les doy este territorio que ustedes ven. Y luego volvió a afirmar, ya se lo he dado a ustedes. Y a partir de ese momento en adelante, legalmente la tierra entera de Canaán pertenecía a los hijos de Israel. Sin embargo, desde el punto de vista de la experiencia práctica, en realidad todavía no ocupaban nada, sino más bien tenían antes que hablar con el Señor. Los israelitas podrían mostrar dos reacciones equivocadas. La primera sería de desaliento. Bueno, podrían decir, bueno, el Señor dijo que nos dio todo, pero ¿cómo saberlo si apenas contamos con lo que ya teníamos? Y la otra podría ser una presunción o desaliento que podría haber venido a sus mentes y decir, todo es nuestro, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, de incredulidad, de duda. O podían ser un poco más atrevidos, cruzar el Jordán, alinearse en la orilla, cruzar los brazos, mirar el oeste y decir, todo esto es nuestro y no hacer nada. Pero desde la perspectiva legal, Dios ya les había dado todo. Ahora, a veces, escuchen esto, ¿cómo lo podemos aplicar esto para nosotros? A veces la iglesia puede ser así, en que podemos estar en las orillas del Jordán y podemos mirar la tierra prometida y decir, todo esto es nuestro. Legalmente tenemos razón, pero experimentalmente estamos equivocados, porque oímos a muchos decir, bueno, yo obtuve todo cuando fui salvo, pero si lo conseguiste todo, ¿dónde está ese todo? Déjamelo ver. Y es cierto, en realidad cuando nacemos de nuevo, pasamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Jesús también nos pertenece a nosotros. Sin embargo, todavía no lo poseemos porque hay diferencias entre lo que es legal y lo que es experimental y práctico. Legalmente, todo lo que hizo en la cruz Jesús ya es nuestro, ya se suministró,
pero experimentalmente no entramos en todo lo que Él resolvió. Yo me pregunto si alguien se puede apropiar en la práctica de cuanto el Señor Jesucristo nos proveyó por medio de su muerte en la cruz. Y por favor, recuerden uno de los versículos que miramos en los primeros estudios, en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La cruz es la sola ofrenda y Dios dice, ya la di, pero ser santificados es como cruzar el Jordán. Debemos marchar en la tierra y tomarla por posesión. Tenemos que pelear por lo que vamos a obtener. Dios hizo dos milagros muy grandes para introducir a los israelitas, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Número uno, detuvo las aguas del Jordán hasta dejar que el río se secara a fin de que el pueblo pudiera cruzarlo. Y la otra fue cuando destruyó Jericó, las murallas de Jericó. ¿Mm? Sin embargo, desde ese momento tuvieron que combatir por lo que iban a alcanzar. Y esto también es cierto en la vida cristiana. Dios hará determinados milagros para que tú entres. Luego, tú tendrás que ir y apoderarte únicamente de aquello por lo que luches. Si no peleas, pues no lo vas a conseguir. Y como sabemos, según la historia, los israelitas no poseyeron toda la tierra de una sola vez. Ellos tuvieron que convivir con pueblos extraños, lo que fue un desastre para ellos. Y esto también es una enseñanza para nosotros, para la iglesia. Debemos procurar avanzar y tenemos que coexistir con fuerzas enemigas que no deberían estar ahí. Jesucristo lo dijo de una manera maravillosa. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Josué y los israelitas, al entrar a su herencia, son un modelo para nosotros. No cruces solamente los brazos y digas, pues todo esto es nuestro, todo esto es mío, porque te puedes engañar. Y no te desalientes si te encuentras comprometido en batallas o si estás en una batalla. Es parte del proceso. Yo hace rato estaba, bueno, ayer, mejor dicho, hace rato es que a veces se me cruzan los cables. Hablé con mi papá y le decía que desde el martes que terminó el evento de los niños, yo me gocé tanto y fue tan maravilloso, tan hermoso de ver cómo los niños estaban felices con sus regalos, sus juguetes y ver todo, cómo estaban ustedes trabajando. Yo me gocé tanto y de repente cuando terminó me empezó una molestia en la muela. Ya me había dejado por, por unos días y ya no me había molestado y volvió otra vez. Y tuve una noche el martes para amanecer miércoles, híjole, tremenda. Y el miércoles todo el día sentí como, literalmente, como si trajera una nube cargando en mi cabeza, una pesadez, una depresión, un desánimo, híjole, tremendo, pero yo sé que es espiritual. Y para colmo, el ven de nuevo, las, ¿cómo se llama? Las balatas pegando con el fierro, no sabemos si son las rótulas también, o sea, la suspensión para que me entiendan. Y el Señor me decía, son batallas, son luchas, es parte del proceso. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que estar comprometidos en las batallas. Unas palabras en el libro de Abdías, que es uno de los libros proféticos más cortos, de los profetas menores, que solo tiene un capítulo, tiene un mensaje poderoso acerca de ser restituidos a nuestra herencia. Ahí el profeta ilustra la restauración de Israel en la terminación de esta época. Se lleva a cabo en el presente, aunque hay mucha distancia por recorrer. Abdías 1:17 dice, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Aquí notemos tres ideas cruciales, importantes, de las que habla. Liberación, santidad y claro está, el pueblo de Dios que recupera sus bienes. O sea, es posible tener posesiones
que nunca poseemos. Estos son los pasos, y es un bosquejo muy simple para que el pueblo de Dios se le restaure su herencia. ¿Mm? Y reside en que los judíos, debido a una desobediencia reiterada en muchas ocasiones, se vieron exiliados por algo así como 19 siglos de aquella herencia que Dios les dio, y en la actualidad todavía están batallando por eso. Ahora, eso es cierto no solo de Israel, sino también de otro pueblo del pacto de Dios, nosotros, la iglesia. Durante casi el mismo tiempo, a la iglesia se le exilió de su herencia dada por Dios en Cristo. Si comparamos a la iglesia como se le pinta en el libro de los Hechos, con el cuadro de la misma a través de los siglos, estaremos de acuerdo en que hay muy poca correspondencia entre ellos. O sea, vemos una gran diferencia entre la iglesia del libro de los Hechos y la iglesia en el tiempo actual. Israel, que regresa a su herencia geográfica, es un modelo y es un reto para la iglesia que vuelve a su herencia espiritual en Cristo. Pero los pasos son los mismos. Primero tiene que haber liberación, luego santidad y luego recuperación de nuestras posesiones. Pongan mucha atención en esto. ¿Mm? En el estudio anterior y al principio de este estudio, miramos las 5 formas de liberación según se dan en la carta a los Gálatas. Y estas liberaciones son esenciales si el pueblo de Dios va a recuperar su herencia. Pero no vayamos a reclamar nuestra herencia si no tenemos santidad, porque en consecuencia es bueno tener presente el pasaje de Hebreos 10:14, porque con una sola, única ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a los hechos santos. Y a medida que progresamos en santidad, recordemos que este término quiere decir apartados para el servicio y la gloria del Señor. Y de esa manera nos moveremos de regreso hacia nuestra herencia. Pero, ¿dónde entra entonces la fe? Bueno, ahora llegamos al aspecto práctico. Pongan atención, por favor. ¿Cómo vamos a apropiarnos de la provisión que ya hizo Jesucristo para nosotros en la cruz? Primero, número uno, debemos enfatizar la fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, no sirve nada procurar complacer a Dios sin fe, porque es imposible. Entonces, ¿qué hay para creer? Bueno, según este versículo, debemos creer 2 cosas relacionadas con Dios: que Él es y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Y casi todos creen que Dios existe, pero eso no es suficiente, porque tú debes creer que si buscas a Dios diligentemente, Él premiará, premiará la fe. La fe es básica, pero hay otra cosa que es también un fundamento muy grande: diligencia. O sea, ser esmerados, tener prontitud, ser perseverante. Por eso, examina tu Biblia con todo cuidado y ve si puedes encontrar algún pasaje que hable bien de la pereza. No hay ni una sola palabra al respecto que engrandezca la pereza. La Biblia condena la embriaguez, pero condena también la pereza con una mayor severidad. Sin embargo, algunos de nuestros valores en la iglesia se han distorsionado porque, por ejemplo, podemos condenar a quienes beben y se embriagan, pero toleramos a quienes son perezosos y no quieren trabajar en la obra de Dios. Ay, Padre, que no haya descalabrado a tantos. Pero no solo la fe es necesaria, la diligencia es también imprescindible. Dios jamás guarda distinciones para el perezoso, para el flojo.
Esto exige un ajuste en las prioridades. Necesitamos tener fe en que si buscamos a Dios con celo y solicitud, entonces vamos a recibir recompensa. Pero hay ocasiones en que tú persigues a Dios con diligencia, pero parece que no recibes ninguna retribución. Y yo estoy seguro que no soy el único a quien le ha pasado así. Por lo tanto, tú debes sostenerte en fe. Hebreos dice que Dios recompensa a quienes lo buscan. Si tú lo ves o lo sientes, sea lo que suceda, bueno, Él, Él es seguro en cumplir lo que Él promete. Y puede que no venga cuando tú lo esperes, o quizá no llegue en la forma en que tú deseas, pero es seguro porque Dios sabe premiar a quienes demandan su amistad. Pero ¿cómo podemos hacer para obtener una fe tan poderosa? Uy, uy, uy. Escuchen esto. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo es un salvavidas para salir del hospital y todavía tiene un enorme valor, tiene y tendrá por toda la eternidad un valor para cada uno de nosotros, bueno, al menos mientras estemos en la tierra. Pero no debemos simplificar en exceso las cosas, porque algunos dicen que la fe viene por oír la palabra de Dios, pero con absoluta exactitud, Pablo no dice así. Dice que lo que viene de la palabra de Dios es oír y que lo que viene del oír es la fe. Leamos de nuevo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son dos etapas. Cuando tú te expones a la palabra de Dios con una mente y un corazón abierto, primero viene el oír, la capacidad de oír aquello que Dios dice y se vuelve real para ti, luego como producto del oír y se desarrolla la fe. El problema en muchos de nosotros radica en que no le damos tiempo necesario para que el oír produzca la fe. O sea, leemos la palabra, parece que vamos de carrera. Tú debes exponerte a la palabra de Dios sin fijar límites de tiempo. Esto yo lo he descubierto en mi andar con el Señor. No ponerle fronteras a Dios. Si comenzamos a orar y sabemos que solo tenemos media hora, pues vamos a recibir apenas lo que se pueda conseguir en ese tiempo. Por otra parte, si en nosotros hay la actitud de estar para oír de Dios sin limitaciones de tiempo, entonces eso es distinto. Dios no nos ofrece una fe instantánea, una fe microwave. Estamos tan acostumbrados a lo instantáneo, a lo rápido, que suponemos que el Señor también, Él se rige por lo mismo. Y muchos en la iglesia creen que Dios es algo así como una máquina vendedora, que si encuentran la moneda correcta, la pones en la ranura y ya vas a tener lo que deseas. Dios no es así, no es una máquina dispensadora, es una persona. Tú debes relacionarte con Él en una forma muy personal a fin de obtener los resultados que quieres. Por lo tanto, ¿m? Te sugiero que dispongas y te prepares para darle más tiempo del que casi todos los cristianos dedican para oír lo que Dios en su amor va a decirte por medio de su palabra. Si no le das el tiempo suficiente para oír todo lo que tú hagas, pues solamente será leer la Biblia. La fe no viene por leer la Biblia, viene por oír de Dios a través de la Biblia. Esto es profundo, ¿eh? Porque claro que tienes que oír para leer, ¿sí? Pero escúchenlo bien. Esto es para entendidos. La fe no viene por leer la Biblia, viene por oír de Dios a través de la Biblia. Primero oír y luego fe. Por eso permítele a Dios hablarte. En Romanos 10:17, el término griego para palabra es rema. Literalmente dice rematos. Rematos se refieren no a la palabra de Dios establecida
para siempre en los cielos, donde la voz griega es logos o la palabra escrita, sino a la palabra que Dios te habla a ti en un momento determinado. Por eso recordemos lo que el Señor Jesús le dijo a Satanás cuando lo tentó en Mateo 4:4. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, rema, aquí es palabra rema, directa, que sale de la boca de Dios. No se está refiriendo a palabra escrita. No vivimos por un volumen impreso que se llama la Biblia, si me permites decirlo de esta manera, sino que vivimos por la palabra que el Espíritu Santo hace verdad para nosotros personalmente en cualquier momento. Por eso Jesucristo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, no es las palabras que yo les escribo. ¿Mm? A la Biblia la conforman hojas de papel en blanco con caracteres negros escritos, y esos caracteres o letras no sirven en absoluto para nada bueno. Pero el Espíritu Santo los transforma en algo que produce fe y hace de la palabra de Dios una palabra viva. Y entonces se convierte en rema. Cada uno de nosotros tiene que venir, sea como sea, y no detenerte para acortar una relación con Dios, donde su palabra te hable a ti en forma personal. Necesitas cultivar el escuchar. Luego, desde ese punto sale la fe. No sé si se han dado cuenta, pero la gran mayoría de la gente tenemos un problema. Y digo tenemos porque yo también debo de reconocerlo, que a veces actúo igual. No sabemos escuchar. Te voy a proponer un reto la próxima vez que estés hablando con alguien y toma el tiempo, cuando tú estés hablando, ¿cuántos segundos tarda la otra persona en interrumpirte cuando tú estás hablando? No estamos acostumbrados a oír. Queremos hablar y hablar. Y aquí viene un punto importante. Entonces, ¿cómo voy a leer la Biblia? Te voy a dar dos sugerencias acerca de cómo debes acercarte a las Escrituras. ¿Mm? Número uno, siempre tienes que tener en mente que es la palabra de Dios. Pablo manifestó su gozo a los creyentes de Tesalónica, a los tesalonicenses, al decirles que eran un ejemplo para todos los cristianos de los alrededores. Y él expuso una razón muy clara para el éxito de ellos cuando les dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si tú recibes la escritura no como palabra que viene de hombres, no en el mismo nivel que los escritos humanos y la sabiduría humana, sino como si el mismo Dios te hablara, entonces Él hará su obra en ti. Cuando tú, por un acto de fe, abras tu corazón a la palabra del Señor, Él hará lo que Dios dijo que va a hacer, de modo más que efectivo, obrar y actuar en ti que crees. Y número dos, con mansedumbre, humildad. El segundo requisito aparece en la carta que Santiago escribe a la iglesia, en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. O también, como dice la Nueva Versión Internacional, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes,
la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Qué significa recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad? Significa reconocer que Dios es el maestro y nosotros los alumnos. Nunca le decimos a Dios cómo debe gobernar el universo ni cómo debe manejar nuestras vidas. Con humildad le dejamos que nos enseñe, que se haga su voluntad en todo. ¿Mm? Quiero darles esta definición de fe para mí que es muy sencilla. Escúchenlo bien. Fe es tomar a Dios con toda seriedad. Lo diré de nuevo. Fe es tomar a Dios con toda seriedad. O sea, leer la Biblia con fe es tomar en serio todo cuanto dice Dios. Cuando Él dice, haz esto, lo hacemos. Esto es un ejemplo que puede cambiar nuestra vida si tú lo captas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. ¿En cuántas cosas? En todo. ¿Pero tú crees esto? ¿Lo tomas en serio? Y lo más importante, ¿lo haces? ¿Le das gracias en todo? Cuando tú te pones la ropa o te pongas la ropa cuando te levantes, agradecele a Dios por la ropa que tienes. Cuando estés acostado en tu cama, agradécele porque estás en una cama cómoda donde muchos quisieran estar. Ten presente que hay muchos que no tienen suficiente ni para vestirse, mucho menos una cama donde dormir. Cuando te pongas tus zapatos, cuando te calces, ten en mente que hay en el mundo gran cantidad de seres humanos que no tienen zapatos. Si tú subes a tu carro, aunque esté como esté, dale gracias a Dios. Uy, ¿cuántos no quisieran tener un carro como el tuyo? Cuando estés manejando por las calles o por donde sea, agradécele a Dios. Incluso si estás en medio del tráfico, entre camiones, autobuses, etcétera. Si el tránsito está parado, fue necesario mucho trabajo y mucho dinero para construir esa carretera o esa calle. No la consideres como, híjole, es que esto. Aprendamos a ser agradecidos en todo. En otras palabras, no te limites a reconocer a Dios en forma esporádica solamente cuando te venga a la mente, sino que debes darle gracias por todo, bueno o malo. Por eso me gusta mucho cuando Pablo dice, yo he aprendido a ser agradecido en todo. Haz que se convierta en un hábito, eso te va a transformar. Este es un ejemplo de aquello que, de acuerdo con la palabra de Dios, necesitamos recibir con mansedumbre, la palabra de Dios. Y quizá tú puedas pensar, bueno, eso no me parece razonable porque pues yo pagué con mi dinero mi ropa, mi calzado, mi carro, pero por favor, recibe la voz del Señor con humildad y mansedumbre. Tú no pudieras tener nada si no fuera por Él. Y mejor dile, Padre Celestial, tu palabra dice que te agradezca, entonces te doy las gracias por todo y en todo. Tienes que pasar de lo legal a lo experimental. Quiero cerrar por hoy con un resumen muy ilustrativo sobre la manera en que debes moverte de lo legal a lo experimental mediante la aplicación de la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tienes tú que darle prioridad en tu vida a Dios y a su palabra sobre todas las demás cosas. Busca a Dios y a su palabra primero. Recuerda, por favor, dedicar tiempo suficiente a la palabra para que así en realidad edifiques tu fe. Recíbela como la palabra personal de Dios para ti y recíbela con mansedumbre, con humildad, a fin de obedecer de modo inmediato
lo que ordena. Permite que tomen prioridad en tu vida sobre cualquier otra razón en tu existencia. Cuando ajustes tus prioridades y tengas la actitud correcta hacia Dios y su palabra, con el objeto de permitir que la fe pueda hacer su entrada, te encontrarás en el camino de recibir lo que Dios proveyó para ti, lo que necesitas, no lo que quieres. Dios suple necesidades, no caprichos. Y entonces, como algo más que natural, vas a obtener lo que Jesús ya suplió por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Uy, 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 van a tener que escuchar de nuevo este devocional. Ahora escuchen, ¿qué veremos el domingo en la iglesia? Ay, Señor. El título del mensaje del domingo será ¿Seguir a Jesús con mi cruz o su cruz? A modo de pregunta, ¿seguir a Jesús con mi cruz o su cruz? Cuando leemos los evangelios y los estudiamos con detalle, nos damos cuenta que la vida de los discípulos, de los seguidores de Jesús, fue una antes de la cruz y otra después de la cruz. Cuando Jesús los llamó a que lo siguieran, su énfasis o sus requisitos para los que llamó o quisieran estar con él y seguirlo, nunca fueron promesas de bienestar, de riqueza, de salud, prosperidad, éxito, una vida sin problemas. No, 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 sino todo lo contrario. Fue de advertencias, de peligros, de rechazos, de enemistades, de odios, incluso de la muerte por seguirlo. Pero la mayoría de las veces escuchamos sermones, predicaciones, enseñanzas acerca del poder que recibieron después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Sí, es verdad que recibieron el poder del Espíritu Santo, pero olvidamos que el poder del Espíritu Santo jamás hubiera llegado a sus vidas si primero no hubieran estado dispuestos a tomar la cruz y seguir a Jesús. Y aquí hay varias preguntas, 10 preguntas para ser exactos, que te quiero dejar con eso. Bueno, son 11, mejor dicho. ¿Cuál cruz es la que Jesús les ofreció? ¿Mm? ¿La suya o la de ellos? ¿Mm? Número 2, ¿podemos cargar la cruz de Jesús? ¿Qué piensas? Escúchalo bien. Número 3, ¿qué sucede cuando nos enfocamos en la cruz de Jesús y no en la nuestra? Número 4, de los tres que estaban crucificados con Jesús, esto es hermoso, o sea, era Jesús y los dos ladrones, ¿quién fue el único que murió crucificado? ¿Te has puesto a pensar y por qué? Número 5, ¿qué significa la cruz? Número 6, ¿por qué la gente es tan materialista? Híjole, ama tanto el dinero que le cuesta tanto desprenderse de las riquezas del mundo. ¿Qué tiene que ver con la cruz? Te sorprenderás. Número 7, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Número 8, ¿la invitación a tomar la cruz es solo para los discípulos o para todos? Número 9, ¿podemos recibir el poder del Espíritu Santo sin la cruz? Número 10, ser discípulos de Jesús significa ser discípulos de la cruz. Y número 11, y esta está profunda. ¿Podemos adorar sin estar en la cruz? Pregúntate, pregúntate. Vas a tener que escucharlo varias veces, este devocional, y darte cuenta de que si la cruz no está en medio de nuestra vida, no vamos a poder hacer nada. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por todo lo que tú haces, por lo que hiciste el martes,
por lo que harás este sábado en Rincón de Parangueo con los niños, las niñas, por tu palabra, Señor. Bendice de antemano los labios de Rafa, de Rubí, Señor, que van a llevar el mensaje, así como lo hiciste con Carmelita, con Goyo también. Que tu palabra sea lo principal que se quede en los corazones. Los regalos solamente es la cereza del pastel de lo principal que tú haces en la vida de cada uno de ellos. Señor, porque no podemos predicar solamente tu palabra sin agregarle algo más. Tú predicabas, pero también alimentabas, multiplicabas panes, multiplicabas peces, alimentabas multitudes. No solo era predicación, sino era algo más. Que sigamos tu ejemplo, Señor, y que tú te glorifiques con poder y con gloria, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, porque esa es tu voluntad, que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento tuyo. Y sabemos que tú te glorificarás con poder. Señor, gracias de antemano por lo que tú harás y también gracias por el servicio del domingo de antemano, Señor, por la gente que tú traerás, por aquellos que están apartados, apagados, que se están enfriando de tener una relación contigo, porque lo único que nos puede dar una seguridad eterna es estar contigo, porque separados de ti, nada vamos a poder hacer. Señor, ayúdanos a entenderlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y que tú te glorifiques en todo, Señor, y que tú suplas nuestras necesidades de cada uno, tanto de salud, Señor, en mi caso, Señor, de la muela, y que se haga tu voluntad. Pero si es un aguijón, Señor, como Pablo decía, que ese aguijón, Señor, que 3 veces te había rogado que lo quitaras y tú le dijiste que bastara tu gracia, que se haga tu voluntad en todo. Señor, que seas tú, Señor, supliendo todas nuestras necesidades, no nuestros caprichos ni lo que queremos, sino de acuerdo